En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ave María Purísima. Queridos fieles, San Juan Bosco tuvo varios sueños proféticos. Entre varios sueños proféticos acerca del futuro de la Iglesia, de varias almas, es un sueño notable sobre dos columnas. En un momento, San Juan Bosco vio a la Santa Iglesia como un barco en un mar con una tempestad tremenda y además atacado por los enemigos. Y cuando todo parecía que el barco se va a hundir, de repente del mar aparecieron dos columnas, una más alta y otra un poquito más pequeña, y encima de la columna más grande, San Juan Bosco vio la hostia, y en la columna más pequeña vio a la Virgen Santísima. Y de repente el barco de la iglesia se acercó a esas columnas y se atracó entre esas columnas, y vino la paz, vino tranquilidad. El barco se salvó. Queridos fieles, así interpretaba San Juan Bosco, pues la salvación de la iglesia en la Santa Eucaristía, en el Santísimo Sacramento del altar y en la devoción a la Virgen Santísima. Pero también lo entendía el enemigo de la iglesia, el demonio, que para hundir el barco de la iglesia hay que destruir esas columnas. Y por eso el demonio hace lo posible para hacerlo. Y sobre todo, en esos últimos tiempos estamos observando ese desastre. Estamos viendo cómo el demonio hace todo el esfuerzo, usando también los hombres de la iglesia, para destruir la Santa Misa y destruir la fe en el Santísimo Sacramento, por una parte, y por otra parte, hace lo mismo para destruir la devoción a la Virgen Santísima. Hemos experimentado qué significa pues ese ataque contra la Santa Misa, contra ese rito tan antiguo, rito apostólico de la Santa Misa, la misa de todos los siglos, la misa que formó tantos santos. Y de repente se destruyó todo. Y en ese lugar nos dieron un rito que es un rito que siempre se cambia y muda, y es lo peor, que oculta lo católico en el misterio del sacrificio de la Santa Misa y en el misterio del sacramento de la presencia de nuestro Señor bajo los especios de pan y vino. Queridos fieles, sabemos que las iglesias se vacían. Estamos viendo que la gente pierde la fe en el Santísimo Sacramento. Si uno está preguntando a los pocos que todavía van a las iglesias modernas, ¿qué es la Santa Misa? Esa pregunta se hace muy difícil para responder a ellos. Pero se dice que las lenguas del pueblo deben ayudar a entender. Pero la gente no entiende
¿Qué es la Santa Misa? Y por eso, pues los sacerdotes y los fieles se comportan así como podemos ver y tal vez hemos visto y experimentado nosotros mismos también. ¿Qué es la Santa Misa, queridos fieles? Es el Calvario, es la repetición del sacrificio de nuestro Señor. Es el mismo sacrificio del Calvario. ¿Por qué? Porque pues la víctima es la misma. ¿Quién se sacrifica? El Hijo de Dios en su humanidad. Sacrifica su cuerpo y su sangre. Solamente el modo de sacrificar es diferente. Allá en el Calvario era el sacrificio cruente. Aquí en el altar incruente. ¿Quién es el sacerdote quien ofrece ese sacrificio? Nuestro Señor Jesucristo. Él es el sacerdote allá en el Calvario y aquí en el altar. Él mismo dio su vida. Dijo claramente a los judíos, nadie me quita la vida. Yo doy mi vida y tengo el poder recuperarla. Nuestro Señor es el quien sacrifica. En la misa, aunque ustedes están viendo a un hombre, pero ese hombre, el sacerdote, está actuando en el nombre de nuestro Señor. El sacerdote pronuncia las palabras de nuestro Señor, dice, esto es mi cuerpo, pero no es el cuerpo del sacerdote, es el cuerpo de Cristo. Esta es mi sangre, pero no es el sangre del sacerdote, es la sangre del Cristo. Queridos fieles, entonces, ese misterio tan profundo, si uno viene a la misa, pues debe comportarse como estuviese en el Calvario. Y la misa nueva, ¿qué nos ofrece? Un teatro, bailes, juegos, pero ¿dónde está la fe en el sacrificio de nuestro Señor? ¿Y dónde está la fe en la presencia real, substancial y verdadera del cuerpo y sangre unidos a la divinidad en el Santísimo Sacramento? ¿Por qué el católico moderno no sabe y no quiere arrodillarse delante de nuestro Señor? Porque ya no creen el misterio del Santísimo Sacramento. Para un católico moderno es un símbolo, es un pancito. Hemos escuchado hace poco que los católicos modernos en Suiza compartieron la hostia consagrada con sus perros. Recibieron la comunión y parte de la hostia dieron a sus perros. Queridos fieles, pues ese es verdadero cuerpo de nuestro Señor, ocultado solamente bajo la especie del pan. Pero si nuestro Señor dijo, esto es mi cuerpo, ¿quién puede dudarlo? Y si hubiera dado a nosotros esa gracia ahora verlo en su majestad, su cuerpo divinizado, su cuerpo glorioso, ¿qué haríamos nosotros en la presencia del cuerpo glorioso? Pues todos pusiéramos de rodillas para adorar a nuestro Señor. Pero la fe nos dice, aquí está bajo la especie del pan.
pero solamente los que tienen la fe pueden reconocerlo. Queridos fieles, realmente decimos del Santísimo Sacramento que es el Mysterium Fidei, que es el misterio de la fe. Todos los misterios de nuestro Señor exigen la fe, pero ese misterio del Santísimo Sacramento de un modo especial, porque claro, cuando nació nuestro Señor en Belén, lo que veían los pastores, los reyes magos, veían un niño, pero ese niño era Dios, que sostiene todo el universo. Y se exigía la fe, pero a ellos les ayudaba, pues, la gracia de Dios dada por el canto de los ángeles o por la estrella brillante, y pues esos fenómenos les ayudaban a reconocer en ese niño a Dios verdadero. Cuando nuestro Señor entró en las aguas de Jordán, estaba como uno de los pecadores, allá haciendo la penitencia, reconociendo sus pecados. Claro, nuestro Señor no podía pues confesar ningún pecado porque nunca cometió alguno, pero entrando en las aguas parecía a todos los demás hombres, pero era hijo de Dios, el Dios verdadero. Pero para reconocer esa verdad, pues el cielo ayudó, porque el Espíritu Santo bajó en una especie visible y se quedó encima de nuestro Señor, y la voz del cielo pues anunció que ese es el Hijo predilecto del Padre. Hasta cuando nuestro Señor moría en la cruz, como último de los hombres, rechazado, lleno de dolor, pues era muy difícil reconocer su divina majestad en esa persona tan sufriente. Pero miren qué está pasando en esa hora tan dolorosa. La tierra se cubre con tinieblas. La tierra está temblando. Las rocas se rompen. El velo en el templo se rompe para expresar la muerte de nuestro Señor, que es el Hijo de Dios. Y claro, viendo a nuestro Señor resucitado, es más fácil reconocer su divina majestad, porque hasta el apóstol incrédulo, viendo a nuestro Señor, de repente reconoce: Señor mío y Dios mío. Pero en ese misterio del Santísimo Sacramento, ¿qué estamos viendo? Antes de la consagración, estamos viendo un poquito de pan y un poquito de vino. Después el sacerdote pronuncia las palabras de la consagración. ¿Y qué estamos viendo? Estamos viendo lo mismo: un poquito de pan y un poquito de vino. Y normalmente no escuchamos ninguna voz del cielo. La tierra no está temblando. No, los ángeles no están cantando, por lo menos nosotros no escuchamos, no podemos escucharlo. Entonces, ¿cómo reconocemos la presencia de nuestro Señor? Por la fe. Él mismo dijo: esto es mi cuerpo, esta es mi sangre. Entonces, sí está presente en ese momento, pero hay que tener fe católica. Y entonces la fe es como la llave para abrir ese tesoro.
uno si va a comulgar sin fe, o si va a estar presente en la misa sin fe, no va a alcanzar ninguna gracia. Pero los que realmente se acercan con la fe, esos reciben no solamente algunas gracias, reciben el Señor y dueño de todas las gracias. Él se entrega totalmente a nosotros, nos da su ser. Somos sus dueños, pero con la condición que nosotros fuésemos también entregados a Él como el Señor. Debemos hacernos los siervos de nuestro Señor. Y queridos fieles, por esa razón, nuestro Señor tanto insiste en la comunión, tanto insiste hasta pues perder muchos discípulos. Cuando hizo ese sermón maravilloso del pan que baja del cielo, de su cuerpo, de la necesidad de comer el cuerpo de nuestro Señor y de beber la sangre de Él, pues muchos se escandalizaron. Pero nuestro Señor insistía, muchos lo dejaron, pero Él permaneció firme en esa enseñanza. No dijo, no, ustedes me entendieron mal, es un solamente símbolo. No insistía, hasta dijo los apóstoles, triste, ¿y vosotros también queréis marchar? Entonces allá San Pedro dijo, ¿a dónde vamos a ir? Tú tienes las palabras de la vida. Queridos fieles, pues ¿a dónde vamos a ir? ¿A dónde vamos a marcharnos y abandonar a nuestro Señor? Fuera de Él no hay vida, no hay salvación. Lo sabe bien el demonio y por eso destruye la fe. Cuánta pena ver a tantos mexicanos, los descendientes de tantos héroes que luchaban por la misa, por el Santísimo Sacramento, por el sacerdocio, que derramaban su sangre por la Santa Iglesia Católica, por la fe, y ahora entran en las iglesias y no se arrodillan delante del Santísimo, no lo adoran, ya no creen en la presencia de nuestro Señor, o lo tratan como así un amigacho, un vecino cualquiera. Queridos fieles, es la pérdida de la fe. ¿Quién está triunfando en ese momento? El demonio, porque la gente sin tener la fe va a condenarse, porque no se puede agradar a Dios sin la fe, y no sin fe cualquiera, fe católica, fe viva, fe ardiente. Entonces, ¿qué también tenemos que hacer? Pues luchar por la misa, luchar por nuestra fe. Pues algunos sí, tal vez están asustados. ¿Qué va a pasar? Nos van a perseguir, nos van a llamar los cismáticos, nos van a echar de la iglesia. ¿Pero por qué? Por defender la fe de todos los siglos, por defender las almas, para dar posibilidad a salvarse a las almas. Ningún sacerdote de la fraternidad quiere separarse de la iglesia. Ningún obispo actual y los futuros quieren crear una jerarquía paralela. Quieren solamente mantener y transmitir esos tesoros necesarios. No es algo adicional, no es algo accidental, es la esencia de nuestra fe, la comunión con nuestro Señor, la víctima divina,
donde nosotros encontramos la vida sobrenatural. La jerarquía no puede comprender eso, porque no les importa el orden sobrenatural. No les importa la vida sobrenatural. La opción para los pobres, ayudar allá de los márgenes de la sociedad. Y no digo que sean cosas malas en sí mismas, pero la misión de la iglesia sobre todo es sobrenatural. Salvar las almas. Uno puede ayudar a los pobres, darles comer, darles hogar, pero si no va a dar el pan del cielo, no va a ayudar a ellos en el modo necesario. Cuando los amigos de un paralítico buscaban la salud del cuerpo de su amigo, nuestro Señor lo primero que quiso hacer es perdonar los pecados, es decir, salvar el alma de ese pobre y después sanar su cuerpo. La iglesia debe dar el pan sobrenatural, dar el cuerpo de Cristo, dar el acceso a esos misterios, enseñar la fe tal como lo transmitieron los apóstoles, tomando toda la enseñanza de nuestro Señor y transmitiéndola a futuras generaciones. Pues esa es nuestra misión. Y en esa misión, queridos fieles, nos ayuda la Virgen Santísima, esa segunda columna de la salvación. Miren, esas dos columnas están vinculadas con la hora de nuestro Señor. La Santa Misa, pues, es como anticipación del Calvario. Y la devoción a la Virgen Santísima es cumplir el testamento de nuestro Señor de la cruz. Aquí tienes a tu madre. Eso era el deseo de nuestro Señor en su última hora, que recibiésemos ella como nuestra madre, nuestra mediadora de todas las gracias, la corredentora en esa obra de nuestra salvación. ¿Y qué está pasando desde el Concilio Vaticano II? El cardenal chileno Silva Enríquez, ya en los tiempos del concilio, decía que hay que cortar esa devoción mariana porque es muy exagerada. Y hemos visto, por las razones ecuménicas para agradar a los protestantes, cada vez pues estaban cortando más y más. En últimos días hemos visto cómo esa mano sacrílega se levantó contra la Virgen, pues sacándole esos títulos preciosos de la mediadora de todas las gracias y de la corredentora. Pues eso todo es para destruir la fe. Entonces debemos resistir. Debemos resistir no por el orgullo y no por desobediencia, por la humildad y obediencia. Debemos obedecer a Dios, debemos obedecer a toda la Santa Iglesia. No somos más sabios que las generaciones anteriores. Ellos sí veneraban a nuestro Señor en el Santísimo Sacramento. Ellos sí entendían el valor
del sacrificio de la misa y protegían esa verdad, pues a precio hasta perder varias naciones durante la Reforma Protestante. No se dieron los padres del Concilio de Trento y proclamaron la fe de un modo muy solemne, subrayando pues ese sacrificio y el valor de ese sacrificio. Pues nosotros, queridos fieles, debemos ser humildes. No somos más sabios y no podemos borrar esas cartas de la historia de la iglesia. No podemos decir que la iglesia se empezó en el año 1965. No, la iglesia se empezó con la venida del Espíritu Santo y va a durar hasta el fin de los siglos. Entonces, busquemos nosotros, como cada uno de nosotros, el paz, el sosiego, pues entre esas columnas, entre la Santa Misa y el Santísimo Sacramento, la comunión, la adoración y la devoción a Nuestra Señora, Virgen Santísima, mediadora de todas las gracias y corredentora. Sobre todo en esa tempestad que va a empezar ya en pocos días, cuando los van a acusar, cuando los van a turbar, acuden a esas columnas, recen, adoren el Santísimo Sacramento y piden las gracias a la Virgen Santísima. Pues la paz va a venir en los corazones de ustedes. La paz en un momento también va a venir, pero la iglesia debe volver a esas columnas y buscar allá el socorro y la paz. Ojalá que la Virgen Santísima, Madre Inmaculada, ayude a nosotros para que el triunfo de su Inmaculado Corazón venga pronto para el bien de las almas y la gloria de Dios. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ave María Purísima,